ejemplo que nosotros podemos seguir. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Filipenses 3, 8 al 10, dice la palabra del Señor. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. A ver, ¿qué dice su Biblia? Y lo tengo por basura. ¿Lo puedes repetir otra vez? Y lo tengo por basura. ¡Wow! Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué enfoque, qué meta, qué queremos llegar a ser, semejantes a Cristo en su muerte. ¡Oh! Sabemos cómo sufrió Cristo. ¿Quiere levantar sus manos y decirle, Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por el privilegio de ser tu hijo? Gracias, Señor. Gracias porque nací en un país abierto. Escuchamos el testimonio del pastor. Un país abierto en donde yo he podido venir a tus pies, servirte con libertad. Y Señor, esto es un regalo grande. Señor, ayúdanos en esta mañana a no ser como los leprosos, que cuando llegaron al campamento enemigo vieron que había abundancia de alimento y en Israel estaban muriendo de hambre. Y ellos dijeron, no es bueno que nosotros nos quedemos con toda esta bendición. Tenemos que ir y avisar que aquí hay alimento. Señor, ayúdanos a ser como esos leprosos. Esos pies leprosos, Señor, que se encaminaron y llegaron, Señor, a anunciar la buena noticia que había alimento. Señor, ayúdanos a tomar ejemplos de dejar, Padre Santo, las metas que para nosotros eran grandes, dejarlas a fin de conocerte. Y que nuestra meta principal sea ser semejantes a ti en tu muerte. Qué ideal, Señor. Qué ideal, Padre Santo. En esta mañana yo ruego que tú uses mis labios para hablar tu palabra y hablar, Señor, de este fenómeno de dejar la comodidad, las cosas buenas para seguir un llamado. Queremos engrandecer tu nombre y exaltarte en todas nuestras palabras en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando tenía mi primer año de estar en el país de la India, estaba aprendiendo Urdu, que es una variante del hindi, el idioma oficial de la India. Y quienes han visto la escritura árabe se dan cuenta que esos son un montón de cabellos míos puestos en una hoja. Son muchos rizos. Y uno dice, ¿algún día podré leer yo esto y entender que lo que dice ahí en estos garabatos que se escriben de derecha a izquierda? Y hermanos, era un reto bastante fuerte. Y yo recuerdo que dije, Señor, yo sola no puedo, pero contigo lo puedo. Y empecé a aprender. Y pasó 6 meses. Y pasó ya casi un año y me fui a meter a una comunidad en donde no hablaban nada de otro idioma más que el urdu. Y yo dije, aquí voy a aprender y a practicar lo que ya sé. Según yo, hermanos, en las graditas estaba como en el tercer eslabón de aprender urdu. Y cuando llego a la comunidad y empiezo a hablar, todo el mundo se me quedaba viendo y decía, ¿no me entienden? Y no me entendían nada. Entonces, supuestamente lo que yo estaba aprendiendo, tirado al bote de la basura, para mí, ¿no? Y decía, ¿y entonces en qué he invertido todo este año aprendiendo?
Si no me entienden, si la gente a la que le quiero hablar no me entiende nada. Y me regresé frustrada, hermanos, frustrada. Y yo me recuerdo que me senté así en el bordillo de la academia de idioma en donde yo estaba aprendiendo, y me senté y me puse a meditar. Señor, yo lo dejé todo para venir, pero definitivamente no doy la talla. Me regreso. Yo no puedo aprender este idioma tan difícil. Supuestamente yo ya sabía algo y ahora no sé nada. Y llega a la puerta mi líder de campo y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí preparando mi viaje de regreso. Le dije, me voy. Y Dios bendiga a los líderes de campo, hermanos. Él me entró a la oficina y me dijo, a ver, ven, siéntate. ¿Cuánto tiempo tienes de estar acá? Y yo le dije, 1 año. ¿Y cuánto tiempo tienes de estar aprendiendo? Pues el año. Tú sabes que para aprender por lo menos palabras básicas tienes que aprender el idioma 2 años. Te falta 1 todavía. Yo le dije, pero no se me queda nada. Yo he aprendido, yo he sido muy diligente en mis lecciones y no se me queda nada. Y me dijo, ten paciencia. Tú estudia y el Señor hará el resto. Y hermano, le dije, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad, Señor? Es que no entra, el urdu no entra, ni porque no tienen ni siquiera una vocal para decir por lo redondo de la O, porque no tienen las vocales como nosotros, son símbolos. Y me quedé con el desafío, hermanos, me quedé con el desafío, y dije, Señor, aquí me quedo en obediencia, y me quedé. En todo ese trayecto tenía una ¿cómo le puedo decir? Ayudante de idioma que yo había buscado. Una señorita musulmana de habla urdu, perfectamente estudiando en la universidad. Porque es un lugar restringido y ella vino a los pies del Señor. Voy a omitir su nombre verdadero. Le vamos a llamar Silvia. Y 2 años pasé estudiando con ella. Y cada vez íbamos aprendiendo más a través de la palabra. Estábamos aprendiendo porque este programa es aprender el idioma, pero no estamos desperdiciando el tiempo solo aprendiendo idioma, y eso no se desperdicia, ¿verdad? Estábamos aprendiendo a través del Injil, que es el Nuevo Testamento en urdu. Y cada vez que tenía que aprender algo nuevo, un pasaje de la Biblia lo aprendía en urdu y ella me lo tenía que tomar la lección. Y cuando yo llegaba... Y le decía, cuando ella llegaba a mi apartamento, y yo le decía, bueno, la lección te la voy a dar, y aquí está, para que tú lo leas. Y me dice, no hay necesidad, ya me lo aprendí yo de memoria. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Sin hablar el idioma, ella estaba siendo evangelizada. Dios estaba usándome como un puente para estar leyendo la palabra de Dios. Cuando se llegó el momento, yo ya hablaba más o menos el urdu y estábamos hablando ya en una clase avanzada. Y llego yo con mis líderes y le digo, este es el momento. Yo le voy a hablar a ella del mensaje de salvación. Y me dice mi líder, tú sabes que ella está en su país y que tú no puedes hacer eso legalmente. Y si tú lo haces, ella te puede denunciar y decir, está haciendo proselitismo. Y te pueden sacar. Y vamos a hacer esto. Si tú lo haces, nosotros te vamos a apoyar en oración, pero tú te tienes que desligar de todo el grupo, de todo el equipo, porque si te sacan a ti solo. ¿Sí me siguen, hermanos? Sí, amén. Sacan a todo el equipo. ¿Y quién con esas fuertes amenazas quiere llegar y hablar del Evangelio de Cristo a alguien, hermanos? Es de pensárselo. Pero yo estaba segura. Y le dije, este es el momento, 2 cosas pueden suceder, me dijo. O te denuncia o acepta al Señor. Vamos a estar orando para que sea lo segundo. Y vamos a celebrar si es lo segundo. Pero si es lo primero, te tienes que ir. Te tienes que ir inmediatamente. Estuvimos en ayuno y oración y yo dije, Señor, estoy tan convencida que este es el momento que yo voy a hablar. ¿Por qué quiero llegar hasta acá, hermanos? Porque si yo me hubiera dado por vencida 1 año anterior y me hubiera regresado y hubiera dicho, no, yo no le entiendo nada,
el Señor me ayudó a perseverar un año más, y en un año más mis oídos fueron abiertos y entendí el urdu, hermano. No a cabalidad, pero llevaba una charla con ella. Y yo recuerdo que la lección era sobre objetos y lugares de adoración del islamismo. Y entonces yo le dije, Silvia, ¿cuáles son los objetos que ustedes adoran? Y ella me dice, no, nosotros no adoramos. Y la señora que me había alquilado a mí el apartamento, había un cuadro de una puerta dorada. Y en esa puerta, yo dije, ¿y esa puerta? Esta puerta no la adoran. Me dice, no, pero yo la veo en casi en la mayoría de las casas. Y me dice, no. ¿Pero por qué la tiene? Porque esta es la puerta de entrada al paraíso, me dijo ella. Y le dije, oh, por eso es que venden ese cuadro de la puerta dorada. Y hermanos, esto estaba sucediendo en urdu. ¿Me siguen, hermanos? Estaba sucediendo en urdu. Y le digo, pero ya te diste cuenta de este cuadro y de esa puerta. ¿Qué tiene? Me dice, porque la había visto muchas veces. Y le digo, la puerta está cerrada. Y se queda viendo y me dice, sí, está cerrada. Y viene la pregunta, Silvia, ¿quién abre esa puerta para entrar al paraíso? ¿Cómo haces para abrir esa puerta y entrar al paraíso? Y su respuesta fue inmediata, cada uno tiene que abrirla. ¿Qué tienes que hacer para abrirla? Y me dijo, tienes que observar los 5 pilares del islamismo. ¿Y cuáles son? Peregrinaje a la Meca, el namaz 5 oraciones al día, el zakat, la ofrenda a los pobres, el ramadán, que es el ayuno de un mes, y la yihad, que es la defensa de su creencia. Y le dije, ¿tú has observado todas? Me dijo, sí, me esfuerzo. Ajá. ¿Cuándo vas a la Meca a visitarla? Yo sabía que ella era muy pobre. Le digo, ¿cuándo vas a ir? Me dice, yo no voy a ir. Yo no voy a ir nunca. Pero y entonces no entiendo. Me acabas de decir que tienes que observar y ahora me dices que tú no vas a ir. Y entonces, ¿cómo vas a remediar ese punto para poder entrar y abrir la puerta? No lo sé. Y hermanos, una de las cosas que un misionero ve en el campo es la mirada de desesperanza de una persona que no sabe qué hacer. Y eso es muy diferente en un lugar donde usted predica el evangelio y lo conoce y lo rechaza porque no lo quiere. Si me sigue, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando alguien sí realmente dice, no sé, yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. Y le dije, tu papá murió hace un año, ¿crees que él pudo abrir la puerta? Yo toqué la herida y le eché sal, hermanos, a la herida. Y le dije, tu papá, le toqué. Y le dije, tu papá murió, ¿tú crees que pudo abrir la puerta? Y ella me dice, no lo sé. Y entonces, ¿estás caminando y no sabes? Y me dijo, ¿sabes? Me dijo ella, muchos de nosotros ni siquiera creemos en lo que estamos. Pero estamos porque nuestra familia está en esto. Como dicen en la India, Sach hai. Este es el momento. Este es el momento. Y le dije, yo no me preocupo por una puerta cerrada porque para mí está abierta. ¿Tú estás segura de eso? Sí. Yo sé quién abre la puerta para mí. Yo ni siquiera la tengo que abrir. Por favor, dime quién abre la puerta para entrar. Y le dije, Él no solo abre la puerta, Él es esa puerta. Esa puerta que tú ves ahí es esa puerta. Él es esa puerta. ¿Quién es para seguirle? Y le dije, tenemos 2 años de estar hablando de Él. Dime tú quién es. Y me contestó, hermanos, bendigo a Dios por quedarme ese otro año más para entender en urdu lo que ella me dijo. Y me dijo, Sach hai, Hasarat Isan, Asalaam, Judaban Kabetahe, que significa,
yo creo que es el santo profeta Jesús. A él sea. Él es la puerta. Y le dije yo, hice la siguiente pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y ella contestó: Mera Yakin He, que Hazarati Salmasí, Alakuma Salam, Judaba, Kametaje. Y ella me entendió, ella me dijo: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice, le dijo Jesús a Pedro: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y le dije: él es el único. Ahí fue donde hablé a una sola persona, hermanos, en este lugar, a una sola persona. Y le dije: ¿tú lo quieres recibir en tu corazón? ¿Y sabe qué hizo ella, hermanos, en el momento que le dije? Sí, me dijo, sí. ¿Quieres que Él sea la puerta de entrada? ¿Tú entiendes que los otros medios no te llevan a abrir la puerta para el cielo? ¿Que es Él la puerta? Y me dijo: sí, yo creo. ¿Quieres invitarle a que venga a tu corazón? Sí. Y yo decía: ¿será que me está entendiendo? ¿Será que estoy hablando algo? Porque todo dice sí. Y le digo yo: ¿quieres orar? Y dije: aquí voy a ver si ese me está entendiendo. Y dijo: sí, quiero orar. Y ella agarró su manto, dupata que le llamamos. En la cultura islámica, al hacer su adoración, hermanos, tienen que cubrirse la cabeza, que no se vea nada de su cabello. Y en ese momento ella agarró su manto, se cubrió y puso las manos de esta manera. Una mujer que adora a Alá y se inclina de esta manera estaba reconociendo que Jesús estaba a la altura del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y lo hice igual. Agarré mi dupata, me cubrí la cabeza y extendí las manos. Y en ese momento me doy cuenta que yo no había aprendido una lección de cómo hacer una oración de arrepentimiento, hermano. No tenía el vocabulario. Dije: Señor bendito, ¿y aquí qué hago? Espíritu Santo, ¿qué hago? Y entonces le dije: Silvia, perdóname porque yo sé que ellos no tienen que confundirse ninguna palabra de sus oraciones porque son repetitivas. Y le dije: si yo me confundo, no, ora en tu idioma. No, yo no tenía que orar en mi idioma, tenía que orar en el idioma de ella. Le dije: no, yo voy a orar en tu idioma para que tú vengas y aceptes al Señor y que repitas después de mí. ¿Sabe qué empecé a repetir, hermanos, el Padre Nuestro? Porque me lo había aprendido de memoria. Jamareba, tuyo asman parje. Y ella repetía, ¿no? Y yo decía: Señor, se me va acabando el Padre Nuestro, se me va acabando el Padre Nuestro, el Espíritu Santo se me va acabando. ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora, Señor, Espíritu Santo, se está acabando? Y ella repetía fielmente, repetía lo que yo estaba diciendo. Y de repente mi lengua se suelta, hermanos, y empiezo a hablar palabras que yo no las había pronunciado antes. Aleluya, aleluya. Y yo sabía lo que estaba diciendo, pero estaba fluyendo. Yo sé que el Espíritu Santo me bautizó en Urdu, en las nuevas lenguas de Urdu, hermanos. Y empecé a repetir, y empecé a decir la oración de arrepentimiento. Y empecé a decir términos, hermanos, para que ella la repitiera. Y ella lo entendió perfectamente, porque yo sé, yo estaba maravillada, estaban saliendo las palabras, yo estaba maravillada, hermanos, y decía: ¡oh, qué fluidez del urdu! Y estaban saliendo, hermanos, y ella estaba repitiendo la oración. Ella vino a los pies de Cristo, una sola chica a los pies de Cristo, en 2 años. Cuando yo leo, hermanos, gracias. Cuando yo leo lo que dice Pablo, cuando yo veo el testimonio de Pablo, cuando yo veo, hermano, la respuesta, cuando yo tengo a un candidato misionero frente a mí que va a ir al campo misionero, yo sé lo que le espera.
Yo sé, hermanos, y más cuando es a un país restringido al evangelio, no me sorprende lo que deja atrás, sino que lo que le espera. Porque este es el único camino. Y el único camino para servir al Señor es tener por basura las cosas que antes eran preciosas para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué obedecemos? En el caso, hermanos, de Estados Unidos, hay personas que han dejado, ustedes están apoyando a una misionera en España que estuvo por más de 20 años aquí en Estados Unidos, no tenía documentos, pero tenía la posibilidad de poder adquirirlos. Pero cuando el Señor la llamó, dijo: no, yo lo dejo todo. Dejo Estados Unidos. Dejo el sueño americano, que posiblemente ella no vino a buscar esto. Pero lo dejó, hermanos. Y yo le dije, soy su mentora, hermanos. Y le dije: ¿estás segura? Quiero que estés segura. Porque vas a comprar un boleto de avión y ese boleto de avión dice que no vas a regresar acá. ¿Estás segura? Y me dijo: lo único que yo sé y estoy segura es que quiero estar en donde Dios quiere que yo esté. Y aquí ya no quiere Dios que yo esté. Gloria a Dios. Dejarlo todo, hermanos. La mies sigue siendo muchas y los obreros pocos. Y ciertamente, dijo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y miren, hermanos, esa pérdida es una pérdida voluntaria. ¿Me siguen? Es una pérdida voluntaria. No es: ay, pobrecito, ahora cómo está, ahora va a sufrir. Es una pérdida voluntaria. Amén. Es dejarlo todo porque quiero ganar más. ¿Me siguen? Amén. Y con Cristo gano más. Y eso fue lo que dijo Pablo. Y lo tengo por basura porque voy a ganar algo mejor. Voy a ganar a Cristo. Amén. Y eso fue lo que dijo Pablo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Haciendo un poquito de investigación, un escritor de uno de los compendios manuales de la Biblia, Harrison, amplió la explicación que quiero compartir con ustedes de este pasaje, la explicación de este pasaje de Pablo, argumentando que en este versículo sobresale la expresión en tiempo presente de Pablo: estimo, no estimé, no estimaré. ¿Me siguen, hermanos? Y estimo todas las cosas como pérdidas. Entonces no fue solo en el momento que tomó la decisión de dejarlas, ¿sí me siguen? Sino que es una decisión constante, hermanos. Estimo, las dejé, pero todavía las estimo. Las estimo como pérdida, la cual indica que todas las cosas anteriores y presentes aún las estima como pérdida, haciendo una comparación con el valor del conocimiento directo de Dios, el cual excede todas las cosas. Hermanos, cuando un misionero va al campo de trabajo, en ningún momento veámoslo como el interesado en tener dinero. Ese es el primer error que podemos cometer, porque muchos misioneros han dejado mucho. ¿Me siguen? No se quieren aprovechar de la iglesia. No se quieren aprovechar de los que el Señor les ha provisto un trabajo para poder apoyarlos. Han dejado muchos trabajos, buenos trabajos, para seguir al Señor, porque ese es el llamado. Así es como funciona el cuerpo de Cristo. Ellos fueron llamados a ser pies para ir, y otros somos llamados a ser otra parte del cuerpo que es digno de alabanza. Igual que los pies que van, las manos tienen su función, los ojos tienen su función, y todo ayuda al cuerpo. Que porque no voy como misionero yo soy menos porque estoy trabajando en un trabajo secular. No funciona así en el reino. Todos somos indispensables. Pero si nosotros como parte del cuerpo dejamos que los pies caminen solos, ¿me sigue, hermanos? Amén. Entonces no va a funcionar. Creo que esta es la mía, no había Sí, otra pero más. puedes tomar nota.
central de los versículos 8 al 11, dejar todas las cosas. Pero ¿cuáles son las cosas? Según el versículo 5 y 6, unos versículos más adelante. Veamos la listita de Pablo, hermanos. Pablo dejó su currículum o su resumen, ¿verdad? Y su resumen, su hoja de vida, dice lo siguiente, versículo 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén, amén. Era bueno en lo que hacía, hermanos. Y es que ese es el punto. Un misionero, cuando Dios lo llama porque es bueno en lo que hace. No llama a alguien que se está rascando la pancita y está viendo el Netflix todo el tiempo. Es alguien que está ocupadísimo. Es alguien que sabe lo que hace. Yo no voy a mencionar nombres, pero estoy dando mentoría a un alumno que se acaba de graduar de la escuela de misiones. Él es doctor dentista, muy exitoso, con su propia clínica. Y me sorprendió cuando dijo: maestra, yo quiero que me dé tutoría porque quiero dejarlo todo para servir al Señor. Y yo dije: ¡ah! Hermanos, cuando se deja un trabajo de $2,000, no es lo mismo, ¿verdad? Y le dije yo: ok. Y dije: Señor, ¿en qué lío me estás metiendo? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo dirijo? ¿Cómo llevo? ¿Cómo funciona? Ya hizo su primer viaje a Jordania. Porque no se trata, hermanos, no se trata de que Dios llame a quien no tiene nada que hacer. Pablo era bueno en lo que hacía. Pablo tenía sus buenas credenciales. Pablo estaba preparado. En primer lugar, cuando nosotros nos damos cuenta que cuáles son esas cosas que él está diciendo, las tengo por pérdida. Muchas veces nosotros creemos que son los logros que hemos alcanzado, pero fíjense que algo que descubrí en este pasaje, que no son los logros los que Pablo está diciendo que ha entregado, sino que es el ser. ¿Me siguen, hermano? No el hacer. Porque Dios se interesa en nuestro ser, no en lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el poder de Él. Por eso nos sorprendemos cuando hacemos más de lo que pensamos que podíamos hacer. ¿Sí me siguen, hermanos? Porque Él se interesa en nuestro ser. Y esto, hermanos, y esto es lo que estaba entregando Pablo. Y dice, lo deducimos por lo que dicen los versículos. El versículo 5 dice: circuncidado al 8º día. No era mestizo. No era, como le llaman ahora a alguien que me diga askenaz, algo así creo que es cuando es un judío mestizo. No era mestizo. Era de sangre pura. Los mestizos se circuncidaban a los 13 años. Pero él dice: he sido circuncidado al 8º día. Eso quiere decir, soy de pura sangre. Soy puro judío. No soy mezclado. Y él estaba orgulloso de esto, hermanos, de su identidad nacionalista. ¡Auch! ¿Me sigue? Amén. Y esto fue lo primero que él dijo que él iba a dejar, iba a tomar como basura. Es que soy guatemalteca y usted me tiene que conocer como guatemalteca que soy. Soy salvadoreño, soy mexicano, soy argentino, soy cubano. Porque esto es lo que nos da identidad. No es malo, porque tenemos una identidad nacional. Tenemos raíces culturales. Pero Pablo llegó más al fondo y dijo: renuncio por amor a Cristo. No soy mestizo, soy de sangre pura, orgulloso de sus raíces, orgulloso de haber nacido donde había nacido, de ser judío. En segundo lugar, no era prosélito. Su ascendencia venía de un linaje de honra, o sea, que no fue que haya nacido en Israel, sino que tenía ascendencia.
No solo había nacido como judío, sino su ascendencia decía mucho de él. Venía de un linaje de honra, linaje de Israel, tribu de Benjamín, de donde nace el primer rey de Israel. Hermanos, no era cualquier cosita, hablando de trasfondo cultural, hablando de raíces, hablando, hermanos, de identidad cultural. Y él estaba muy orgulloso de su ascendencia, de su árbol genealógico. Entre sus ancestros figuraba el rey David, nada más y nada menos. Y él dice, de la tribu de Benjamín. También hace alusión que habla hebreo o arameo, su idioma principal hebreo como fundamento de su cultura hebrea. Estaba orgulloso de su cultura. Y fariseo, lo que él logró, su logro. Y vemos que en estos versículos él hace alusión de lo que él es, principalmente, pero de lo que él logró. Y no cualquier fariseo, hermanos, sentado a los pies de Gamaliel, que eso implica la mejor universidad de este tiempo. Él tenía, hermanos, como fariseo vive con pasión su fundamento religioso, siendo un seguidor irreprensible de la legislación judía y de las tradiciones religiosas más estrictas. Y él puede decir, jaja, tengo mi fundamento, tengo mis raíces, y estaba muy orgulloso de haberlos tenido. Pero en estos versículos, después de que él da su resumen, después de que él da su hoja de vida, después de que él comparte no solo lo que es, sino que lo que ha logrado, él comparte lo que es, lo que ha logrado. Y él hace hincapié, hermanos, y me llama la atención que dice irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Lo que en la Biblia del lenguaje actual se traduce como irreprensible es en primer lugar una palabra legal que indica un tipo de inocencia ante los ojos de la ley. Irreprensible de la ley quiere decir que él cumplió a cabalidad la ley de tal manera que no lo podían tildar. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Se cuidó las espaldas a tal punto que él dice irreprensible. Esto significa que nadie puede legítimamente reprenderle o hacer cargos en su contra de manera permanente. Ellos pueden acusarlo, pero la conducta con el tiempo lo absuelve al demostrar que es sin culpa, y eso es ser irreprensible. Cualquier persona puede venir y puede culparte de algo, pero tranquilo, no hagas nada, porque tu conducta al final va a decir quién tú eres. El pez por la boca muere, ¿verdad? La conducta dirá quién eres, y eso es y esa era la tranquilidad de Pablo. La tranquilidad de Pablo es que he sido irreprensible en cómo él ha observado la ley, porque él se consideraba sin culpa. Y esa puede ser una traducción más fidedigna de la palabra irreprensible, sin culpa, orgulloso de sus creencias. Así que las credenciales de Pablo tienen más con el ser que con el hacer. Y la pérdida se refiere más bien a ser descartadas de su estilo de vida. La pregunta crucial es, ¿cómo descartas? Amado hermano, ¿cómo descartamos todas las cosas que han formado nuestra identidad? ¿Cómo podemos dejarla como basura? Y esto, hermanos, cuando él estaba diciendo las considero basura, no estaba hablando de sus logros, estaba hablando de quién él era, de la identidad que él tenía. En antigua versión la palabra pérdida viene del original skaibalón. Este es el original para la palabra pérdida que se encuentra en este pasaje de Filipenses. Y la traducción es muy fuerte, hermanos. ¿Quiere escucharla? La traducción de pérdida es estiércol.
Según Harrison, del Compendio Manual de la Biblia, el derivado de basura es kunaz. Y esto quiere decir lo que se echa a los perros. Para Pablo, todo lo que él había sido, lo que lo formó, es nada. Es como comida. Ahora los perritos comen bien, hermanos. Ahora ya no aplica esa traducción de comida a los perros. Pero en la antigüedad los perros eran considerados inmundos. Incluso hoy día, para la cultura islámica, que es muy parecida a la cultura bíblica, es inmundo tener un perro en la casa porque es muy fuerte. Y ser hallado en él, voy terminando, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La renuncia, hermanos, de un misionero, la renuncia de alguien que sigue a Cristo, no solo el misionero, sino todos los que seguimos a Cristo. La renuncia es integral del ser y los logros del hacer. Y esos son los dos componentes del yo. Cuando usted verifique a alguien que pone sus credenciales primeros con el hacer y luego con el ser, como lo hizo Pablo, está presentando primero la basura. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte. Y ciertamente los logros, hermanos, no estamos en contra de los logros. Sea de paso decir, para la gloria del Señor, cerré mi estudio en la universidad en maestría, bendito sea Dios, con buenas calificaciones. Alabado sea el Señor. Pero esto, ay, gracias hermano por el aplauso, gracias. Los invitaré a mi graduación en mayo. Pero esto, ¿por qué no es relevante mencionarlo? Porque es un instrumento para servir mejor al Señor. ¿Me siguen? Es un instrumento, no es lo que me define. Es el instrumento que estoy utilizando para hacer mejor las cosas. Y eso es lo que dijo Pablo. Sí lo tengo. Qué bueno. Yo no estoy diciendo no estudie. No, hermano, por favor, no me vaya a malinterpretar. Los logros son buenos, pero no nos definen. Sí estoy clara en esto. Los logros, cada logro que obtengamos, traigámoslo a los pies del Señor y decirle, aquí está, Señor, ¿en qué te sirve esto? Y eso fue lo que hizo Pablo. Ya no lo uso para mis propios beneficios, lo uso para el servicio del Señor. Amén. Para ser hallado en Él, dice Pablo, justificado por la fe y no por las propias obras. ¿Por qué renuncio? Porque yo no quiero justificarme por las cosas que hago, sino todo depende de Dios, todo es de Dios, hermanos. Amén. Si estamos en un puesto ministerial, es porque Dios, saber que vio en nosotros. Amén. ¿Me siguen? Amén. Porque le somos útiles a Él. Reconoce que todo depende de la obra de Cristo en Él y esto no lo puede conseguir de otra manera más que solo en la renuncia del antiguo yo, dando lugar a un nuevo yo en Él. Amén. Cuando una persona renuncia a grandes cosas como le pidió el Señor al joven rico, ¿se recuerda de ese pasaje? Amén. ¿Podemos juzgar al joven rico por haber sido diligente de no despilfarrar posiblemente la herencia? Porque por ser tan joven no creemos que haya él alcanzado un logro tan grande en tan temprana edad. Es posible que haya sido una herencia, pero fue un buen administrador. ¿Me sigue? El joven era un buen administrador, administró bien lo que tenía en sus manos y lo multiplicó. Y cuando llega el Señor tenía un corazón y él era sincero también cuando vino al Señor y le dijo, ¿qué hago para heredar la vida? Esto es lo que yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo agradarte? Y el Señor le agradó la pregunta del muchacho, fíjese. Y dijo, wow, le impresionó. Un joven es muy difícil, hermanos, que me sigue, que diga que he cumplido con todo esto. No solo lo he observado, lo he cumplido con lo que tú me has dicho. Le está hablando a Jesús, hermanos. Y le impresionó a Jesús. Le dijo, ¿sabes? Una cosa te falta.
Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Punto. A ver, ¿cómo interpretamos esto, hermanos? Este es el problema, interpretarlo mal. ¿Qué le está pidiendo el Señor al joven? Vende todo y hazte pobre. Esto es la primera manera, interpretación que nosotros le damos. No quiero que seas rico, hazte pobre. No es eso, hermanos. El Señor está tocando el ser antes del hacer de este joven y le está diciendo: despójate de todo lo que son tus credenciales. A mí esto es algo muy personal, una percepción muy personal de este pasaje. Si el joven le hubiera obedecido al Señor, estoy segura que le hubiera quintuplicado lo que él antes tenía. Porque entonces él si era un administrador, que las riquezas no lo iban a apartar del reino. Dios no está en contra de que tus logros, Dios no está en contra de esto, sino que Él lo que quiere es la renuncia. Y esto es a lo que yo me enfrento con los misioneros. Veamos el video que tengo preparado para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué es que van los misioneros al campo de trabajo? Esto es como un misterio, hermanos. ¿Cuánto tiempo me queda? A ver, ¿quién me cuenta el tiempo? Ok, terminamos con este video. ¿Por qué van los misioneros al campo? ¿Por qué es que los misioneros deben cruzar los océanos para hablarle a las personas acerca de Jesús cuando sus vecinos en América aún no lo conocen? ¿Por qué Dios llama a las personas a dejar su tierra natal cuando los que están a su alrededor aún están perdidos? Hombres y mujeres dejan a sus familias y amistades, así como a sus culturas, para viajar a una tierra desconocida y predicar el Evangelio por una razón, porque son llamados por Dios a los que están fuera del alcance en el mundo, que carecen de algo que todos en los Estados Unidos tienen acceso. Entrar en el reino eterno de Cristo es simple. El apóstol Pedro citó al profeta Joel en el día de Pentecostés, cuando predicó: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, y todos los que llamaren en el nombre del Señor serán salvados. Si la salvación es simple y Jesús es la única manera, entonces hay que decírselo a todos. El apóstol Pablo también citó el mismo texto en su epístola de Romanos. Tal como Pablo llevó el Evangelio en su jornada misionera a regiones inalcanzables, estamos obligados a llevar el mensaje de Cristo donde nunca ha sido proclamado. De los 7 billones de personas en la tierra, más de 4 billones no han tenido un testimonio adecuado del Evangelio, y 3.6 billones están en países que restringen acceso a misioneros cristianos. Más de la mitad de las personas en el mundo tienen poca o ninguna esperanza de oír el Evangelio en sus actuales circunstancias. Aunque debemos seguir compartiendo a Cristo con aquellos que están en nuestro alrededor, entre los cuales algunos lo han oído muchas veces, también debemos hacer todo lo posible para que el mensaje llegue a aquellos que nunca lo han oído. Jesús dio su vida para que nosotros tuviésemos acceso a nuestro Padre Celestial. Somos responsables de proveer al perdido acceso al mensaje de Jesús que salva. Para llegar a las personas, especialmente en áreas de gran desafío, nuestros misioneros están usando métodos que no son tradicionales. Equipos de misioneros están siendo formados para establecer comunidades cristianas entre personas que no están familiarizadas con una iglesia. Al mismo tiempo, están reforzando asociaciones de hermandad a nivel nacional que están enviando a más de 4.800 misioneros, muchos de los cuales están alcanzando a grupos a los cuales los misioneros del oeste no tienen acceso. Pocos son llamados por el Señor a dejar a sus amistades y a sus familiares y llevar el Evangelio a otras tierras. Pero todos nosotros podemos colaborar con los misioneros alrededor del mundo a través de la oración y dando para ayudar a llevar el mensaje de Jesús al perdido. Debemos hacer todo lo posible por alcanzar a aquellos que no tienen acceso a la esperanza de la salvación del Evangelio. Muchas gracias, hermanos,
porque ustedes no son una iglesia grande, son una iglesia pequeña. Sin embargo, yo puedo contar 3, 6, 7, 8, 9, y ahí voy yo incluida. Más de 10 misioneros. No se trata de cuán grande o cuán pequeña sea la iglesia para apoyar misioneros. Los misioneros que renuncian al ser, porque eso es la conclusión de esta prédica. Los misioneros, hermanos, que renuncian al ser. Algunos se enfrentan a situaciones de peligro. Otros, hermanos, tal vez no están peligrando sus vidas por países restringidos, pero sí están peligrando por enfermedades. Quiero tomar 2 minutitos para cerrar este tiempo con el testimonio del misionero Camilo en un área de África. Cuando hermano Carlos España llegó a visitarlo, él había pasado por 7 veces por malaria en el lugar en donde él estaba. Y le dice hermano España: Camilo, estás arriesgando a tu familia en este lugar. Le dijo: pon un mosquitero, y dice: ¿en dónde lo voy a poner si no tengo ni pared? Porque es tiendas donde está viviendo. Déjeme contarle rápidamente. Y dijo: no, yo aquí me quedo porque Dios me habló que este es el lugar en donde yo me voy a quedar. Y una noche Camilo sueña que él está abriendo un pozo. Y ese lugar, hermanos, tiene gente viviendo como por 200 años y saben que ahí no pasa agua y no hay venas de agua. Y Dios le dijo: Camilo, cava porque vas a encontrar agua. Y él empezó a cavar con sus propias manos. Y los líderes de la aldea empezaron a reunirse con él. Le dijo: ¿estás loco? Hemos vivido 200 años, sabemos que aquí es imposible. ¿Qué estás haciendo? Jehová Dios a mí me dijo que voy a hallar agua y yo voy a hallar agua. Y siguió cavando. Y como Noé, hermanos, y siguió cavando. Al final, hermanos, el Señor se glorificó y él encontró agua. Amén. Y proveen agua a más de 5 aldeas alrededor. Veamos el testimonio de Camilo y con esto terminamos. Qué lindo. Gloria a Dios. Que dice pozos. Qué bonito. Camilo es nicaragüense. El pozo que hemos construido aquí es un pozo de agua dulce y tiene abundante agua. Esta familia que está llenando aquí este neumático, ellos han venido de 18 kilómetros para buscar agua. La gente aquí, las comunidades son ganaderas. Ellos viven de las ovejas y de las vacas, y que por supuesto para poder sobrevivir aquí, estos animales necesitan el agua. Tiene aproximadamente 250 personas. Son los que se benefician directamente del pozo. Pero, como es el único pozo aquí en la región que tiene agua dulce, hay 5 aldeas más alrededor que vienen hasta aquí a tomar agua. Y ya si sumamos la cantidad de gente de estas otras 5 aldeas, 1000 personas están tomando agua de este pozo. Entonces aquí tenemos gente actualmente que ha viajado 15, 18 kilómetros o 7, 10 kilómetros, el mínimo, el más cerca, para poder tener acceso al agua. El objetivo
con la construcción de los pozos de agua aquí, porque aquí son aldeas desérticas que no tienen otra fuente de consumo de agua. Entonces hay que cavar pozos muy profundos. Normalmente los pozos aquí tienen una profundidad de 50 a 60 metros. Cuando nosotros ayudamos a la aldea a construir pozos, es la vida. La verdad que el agua es la vida para esta gente. Si no tuviéramos este pozo, esta gente no pudiese vivir aquí. Entonces ese es uno de los objetivos, de poder llegar a la gente, ayudarles con el pozo, con el agua, y que de hecho eso nos abre las puertas para tener la amistad con ellos, luego compartir, testificarles a ellos de nuestra fe, y eso es algo muy importante. Podemos tener acceso a esta gente a través de una ayuda social como es el cavar pozos de agua. Oremos, hermanos, siempre por nuestros misioneros que están en el campo, familias enteras que se han negado a sí mismos y han obedecido al Señor. Pónganse de pie, hermanos, terminamos este tiempo agradeciéndole al Señor y invitándoles, hermanos, que si alguno de ustedes todavía no está comprometido en la obra misionera, de alguna manera, hable con los hermanos de acá, hermana Rina, pastora, ellos saben cómo instruirles para que ustedes sean parte de este movimiento de alcance de los que todavía no han sido evangelizados en el mundo. Padre Celestial, queremos agradecerte por ejemplos como Pablo, de dejarlo todo y seguirte. Ejemplos como Camilo, Señor. Gracias, Padre amado, por misioneros en el campo de trabajo. Ejemplos como Erika, Señor, que dejó la oportunidad de seguir viviendo en este país lleno de comodidad y llegar a un lugar hostil al Evangelio. Señor, rogamos para que tú sigas abriendo puertas a cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo, porque tú sigues llamando. Señor, sigues llamando personas. Sigues llamando, Señor, profesionales como hiciste con este joven rico, Señor. Sigues llamando delante de tu presencia a caminar, porque todos te somos útiles. Todos te somos útiles, Señor. Porque no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Señor, yo quiero agradecerte especialmente por los pastores de esta iglesia, por los hermanos, Señor, que están trabajando fuertemente, Señor, en este apoyo a la evangelización mundial a través de los misioneros de campo. Señor, sigue abriendo puertas delante de ellos. Yo sé, Señor, que es una iglesia pequeña en número, pero grande en desafío, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú le has confiado grandes cosas a esta iglesia. Si emprenden grandes cosas para ti, Señor, podrán esperar grandes cosas de ti, Señor. Porque tú al final, Señor, del dinero no nos puede detener de hacer proyectos, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.